todo agradecer a la comisión organizadora por habernos invitado. Vamos a hablar acerca de las dos infecciones más frecuentes, la meningitis viral y la meningitis bacteriana. Sé que el tema es infecciones del sistema nervioso central, pero son muchas. Y vamos a detallar específicamente esos dos, que han tenido actualizaciones también recientes, guías recientes y manejos recientes, y también ya se incorporaron desde que se hizo el estudio, que creo que la doctora Montama me ha antecedido, acerca de meningitis viral, el estudio que se hizo también mientras estábamos en el NAMPRO, en el cual se determinó las etiologías de la meningoencefalitis en el país. Vamos a hacer una cosa muy corta y vamos a ver acerca de la publicación última que tuvimos acerca de la etiología, en este caso meningitis viral, cómo se comporta, la herpética, cómo se comporta en nuestro país. Siguiente. Entonces la meningitis, en este caso ya sea la viral o a veces la bacteriana, usualmente, más que todo la viral, a menudo no se reporta, ¿no? La enfermedad usualmente puede ser muy benigna o muy pasajera, y la gente, muchos de ellos ni siquiera van a la emergencia o no terminan en un pabellón neurológico. A veces tienen dolor de cabeza, cefalea, fiebre, un poco de malestar general, y ya dura 5 o 7 días y mejora y se va. Pero cuando ya tienen algún otro síntoma o se preocupan un poco más, sí, ya llegan a ir a la emergencia, ¿no? Y es así que llegan. Y es una enfermedad más o menos frecuente. Va cambiando dependiendo de los grupos etarios. En los adultos, usualmente dependiendo de los países, puede llegar desde 28 por 100.000, incluso hasta 70 por 100.000, dependiendo de la epidemiología. También va a variar de forma estacionaria, ¿no? Obviamente esto también ayuda a pensar en los agentes etiológicos. Cuando tenemos una meningitis, para determinar si es viral o bacteriana, lo ideal es poder determinarlo a través de estudios de biología molecular, pero a veces el líquido cefalorraquídeo nos ayuda a poder diferenciar de un viral y un bacteriano. También la clínica, ¿no? Cuenta la historia que un paciente con meningitis viral usualmente va a estar despierto, consciente, con molestias, a diferencia de un bacteriano que usualmente no va a estar parado, usualmente va a estar sentado, va a estar con mucho dolor, inclusive con un poco de compromiso de conciencia. Y la idea, o lo que se busca en el futuro, lastimosamente la biología molecular todavía no está disponible en los hospitales, ni siquiera en los más grandes, ni en la seguridad social, solamente de forma experimental. Lo tuvimos en el Centro de Investigaciones Amarillas de los Estados Unidos durante 5 años, que es lo que nos duró el protocolo. Lo ideal es identificar el agente, ¿no? Esto se hace usualmente por técnicas de biología molecular, PCR, ¿no? A veces PCR real time, las diferentes técnicas de biología molecular nos ayudan a identificar a la gente para varias cosas, no solamente para beneficio del paciente, porque normalmente cuando llega un paciente a la emergencia, tú lo que arrancas es tratamiento empírico, ¿no? Le cubres meningitis viral, le cubres meningitis bacteriana, y obviamente acá en Perú tenemos que estar alertas de que no sea una meningitis stable, ¿no? Porque obviamente mientras más temprano es el tratamiento, mejor el pronóstico del paciente. Sino también nos ayuda a tener un mapa de la etiología, ¿no? ¿Qué es lo que causa la meningoencefalitis, la meningitis viral o bacteriana? ¿Qué tipo de virus son los que causan enfermedad en los pacientes peruanos, ¿no? Y es así que lo que se ha visto en el mundo, porque no tenemos mucha data peruana, es que el espectro de los agentes que causan meningitis ha cambiado. El hecho, por ejemplo, que haya entrado la vacuna para Haemophilus influenzae ha hecho de que esta ya no sea la causa más frecuente de meningitis bacteriana, ¿no? Cuando estamos frente a un paciente con meningitis bacteriana, estamos pensando primero que es una meningitis por estreptococo, ¿no? Que hace 30 años hubiéramos pensado que era por Haemophilus influenzae. El hecho también de la epidemia del VIH. El VIH ha hecho que también nos tengamos que pensar en otro tipo de agentes causales, incluido el VIH, como responsables de cuadros de meningitis, ¿no? La sífilis, el hecho de que hay mayor liberalidad, mayor hecho de tener relaciones sexuales, también ha hecho que haya mayores casos de neurosífilis. Y para los dos casos constituyen emergencia neurológica, ¿no? Lo ideal es que el paciente, desde que llegue a la hora y media, ya debe de haberse hecho la punción lumbar y ya se debe de haber iniciado el tratamiento, ya sea con antivirales o con antibacterianos, ¿no? Lastimosamente, por alguna razón, demora, ¿no?
A veces demoran hasta un día, ¿no? Hay pretexto que no llegó el neurólogo y están esperando que llegue el neurólogo al día siguiente para que le haga la punción y recién le den tratamiento. Cuando en realidad es una emergencia neurológica. Mientras tú des más rápido el tratamiento, mejor es el pronóstico del paciente, más aún si esté bien. Mientras más rápido inicies el corticoide, más rápido es el tratamiento específico, mejor el pronóstico del paciente. Siguiente. Entonces, ¿cuán común es? Ocurre a cualquier edad. Lo que se ha visto es que en infantes es mucho más alta, ¿no? En países como Finlandia, que tiene muy buenos estudios epidemiológicos, la prevalencia, pues, la incidencia de casos, al año son de 258 por 100.000, ¿no? Pero a medida que va incrementando en los grupos etarios, se ha visto que esto disminuye, ¿no? En adultos es más o menos, en Finlandia, es 7 por 100.000, ¿no? Pero en general se habla que en el mundo es más o menos de 2 a 5 por 100.000, ¿no? Entonces es un problema importante de salud pública, ¿no? Y la meningitis, en este caso la meningitis viral, es entre las 10 causas de muertes relacionadas a infección. Ahora, como decía, el organismo causal va a depender de la edad, de los factores predisponentes. Si es que es un paciente con VIH, tienes que buscar en otro tipo de causas. También va a depender de si es que tiene algún tipo de enfermedad subyacente y si está inmunosuprimido o no, ¿no? Y también en la época estacionaria. Si estamos en verano, no vas a estar pensando de que la meningitis que tienes es por influenza, ¿no? A diferencia que estás en invierno, que sí es lo primero que piensas, ¿no? Si estás en verano, vas a pensar que es más por enterovirus, ¿no? Lo otro que es un mito, ¿no? Este mito de la cefalea, la fiebre, la rigidez de nuca, que todo el mundo te lo toma en el examen, en realidad que un paciente tenga los tres es bajo, ¿no? Solamente tiene una poca sensibilidad, solamente a veces un 10-15%, en las mejores series tienen las tres, la triada, ¿no? Normalmente los agrupamos de a dos, ¿no? Cuando los agrupas de a dos, sube la sensibilidad y el 95% de los pacientes tienen por lo menos dos de estos signos, ¿no? Ahora, en países en desarrollo tenemos un problema, ¿no? Y ese fue un problema que se plantearon la doctora Montano con el grupo de la Universidad de Washington hace más o menos el 2007, dentro del protocolo del 2009, en el cual no se sabía, no se sabe todavía muy bien cuál es la etiología de la meningoencefalitis. Yo hice la residencia del año 2006 al 2009 y en mi época yo solamente pulsaba, sacaba el líquido, decía viral, bacteriano, TB y ahí se acababa todo. Pero no había más, no teníamos biología molecular, no podía enviar a un laboratorio y decirle córrame PCR para herpes, para herpes 6, para citomegalovirus, para varicela zoster, no había. Entonces no sabíamos por qué o cuál era la etiología de la meningoencefalitis, simplemente la tratábamos de forma empírica, ¿no? Es más, hasta antes que se corriera el estudio que van a ver luego, ni siquiera había ciclovir disponible en los hospitales, ¿no? Cuando tú ya sabías o creías que era herpético, era triste ver cómo la gente veía el curso natural de la enfermedad, ¿no? Lo único que tenías era pastillitas de ciclovir, que obviamente no le hacían nada, ¿no? Ahí tratamiento es endovenoso. La cosa ha cambiado, por suerte se hizo el estudio, se enrolaron 15 sedes que luego vamos a ver, se enrolaron casi 1.000 pacientes en este estudio y se pudo determinar que el herpes es una causa frecuente, ¿no? Por fin Perú contaba con técnicas de biología molecular. Sigan. Entonces, primero en este cuadro nos figura Perú y vamos a ver luego en el estudio. Y en nuestro estudio más o menos salió la prevalencia de herpes fue 18% más o menos de todos los casos que recibimos, ¿no? De los 1.000 pacientes. Y no están considerados los otros 1.000 que hicimos de cortesía, ¿no? Porque hay hospitales que no entraron al estudio y teníamos como 1.000 cortesías. Esas cortesías no se han considerado de forma oficial para los reportes. Pero en general el herpes es bastante importante en nuestro país, ¿no? Casi la quinta parte de un cuadro meningio es secundario a herpes tipo 1, tipo 2, pero la gran mayoría tipo 1, ¿no? Entonces ustedes ven, los virus van a ir cambiando dependiendo la geografía, ¿no? En Sudamérica se ha descrito más la encefalitis equina del oeste, el West Nile y otros virus, ¿no? El roxio también. En Perú, como les digo, en Perú al menos es 18% es herpes. Siguiente. Entonces, ¿qué es la causa? Y lo que tiene que darnos primero en la cabeza es que si bien pensamos de forma estacional que el enterovirus es más frecuente en esta época, la influenza es más frecuente en la época de verano, en general la causa viral más frecuente de meningitis es el enterovirus. El enterovirus se lleva gran parte de la tos, ¿no? Otra parte se la lleva el herpes tipo 2, la llamada meningitis de Molaret, que a veces son episodios que tienen meningitis recurrente. Otra causa importante, no muy bien reconocida, es la varicela zoster y luego el herpes 1, ¿no? Que es lo que nosotros encontramos, no 4, sino mucho mayor cantidad.
Ventaja que los dos se tratan con lo mismo, ¿no? Pero normalmente, inclusive para nosotros era difícil poder hacer PCR para varicela zoster, ¿no? Y es una causa curable, tratable de meningitis, ¿no? Siguiente. Entonces, la fisiopatología, en el caso de la viral, sabemos que el virus se replica, que este puede replicarse a nivel de mucosas, y ya sea a través de la piel, en personas asintomáticas, se cree, al menos en el herpes, que hacen una invasión retrógrada, ¿no? A nivel de los ganglios regionales, y ahí se puede quedar en latencia, ¿no? Pero también se puede diseminar por la mucosa olfatoria, ya sea a nivel de la lámina cribiforme, o también hay una teoría que dice que puede ser por vía trigeminal. Y es así que el herpes puede entrar al sistema nervioso, ¿no? Invade las células endoteliales y puede llegar al espacio de los nervios, ¿no? Puede invadir los leucocitos y puede haber una diseminación hematógena y finalmente producir una meningitis, ¿no? Obviamente el herpes puede producir meningitis o encefalitis, ¿no? En la encefalitis, normalmente los criterios que utilizamos son los criterios de Granero. Los criterios de Granero implican que la persona tiene que tener un trastorno de conciencia mayor de 24 horas o un trastorno de conducta, a lo cual se agregan 3 criterios, ¿no? Ya sea fiebre mayor de 38 grados, que sea que el paciente tiene, por ejemplo, alteraciones electroencefalográficas o alteraciones en la imagen compatibles con encefalitis, o que tenga un líquido que tenga más de 4 células. Entonces, o que tenga una sintomatología neurológica, ya sea con forma de convulsiones, una sintomatología neurológica focal, con que tenga 2 de esos criterios, más el trastorno de conciencia, también estamos hablando de encefalitis, ¿no? Entonces, la diferencia entre encefalitis y meningitis usualmente es el trastorno de conciencia, ¿no? Más aún la viral, se entiende que la meningitis viral, el paciente está despierto. En el caso de la encefalitis, el paciente ya tiene un compromiso de conciencia. Siguiente. El paper que publicamos hace poco, ha salido recién. Este estudio lo hicimos en el NAMRO, la doctora Montana, la investigadora principal, yo el coordinator. Se hizo con 5 sedes, se trató de agarrar la selva, la Sierra Sur, Arequipa, Lima y Trujillo, ¿no? La mejor sede fue el Hospital 2 de Mayo, seguida de Trujillo, que son los pacientes que se enroló mayor cantidad de pacientes, ¿no? Entonces se trató de hacer un estudio multicéntrico que abarcara todas las áreas geográficas, ¿no? Perú es particular, ¿no? Tenemos sierra, costa, selva, y lo que se buscó es ver las etiologías, ¿no? Irónicamente en Iquitos pensamos encontrar mayor cantidad de arbovirus o cosas por el estilo. No, se corrieron una muy buena cantidad de muestras, casi la cuarta parte de las muestras que recibimos se corrieron para arbovirus. No encontramos ningún arbovirus, lo que encontramos bastante fue TB, aunque no lo crean. En Lima, bueno, en el 2 de mayo se encontró bastante TB, Epstein-Barr, y en Arequipa solamente un caso de meningitis herpética, pero en general todas reportaron herpes, ¿no? Y solamente hubo un caso proveniente de Iquitos. De Cusco también tuvimos 4 casos de herpes, ¿no? Siguiente. Lo que nos llamaba la atención o lo que salió significativo fue la época del año. Era más frecuente en la época de verano que comparada con la época de invierno, y la meningitis, en este caso la herpética, la encefalitis herpética, se presentaba principalmente con náusea, con rash, y lo que se encontraba en las células es que los pacientes que tenían infección herpética tenían mayor cantidad de celularidad que los que no tenían infección herpética, ¿no? Y los linfocitos eran ligeramente mayores, pero llegó a ser la diferencia significativa. Esta es más o menos la cantidad de casos. Obviamente Lima, los demás, bueno, había la mayor cantidad de hospitales estaban en Lima, es la que tuvo la mayor cantidad de casos de encefalitis herpética, luego seguía de Trujillo, solamente 2 casos de Iquitos, de Cusco y de Arequipa, ¿no? La gran mayoría se lo llevó Lima. Siguiente. Lo que llamó la atención acá es que también muchos niños o personas menores de 18 años con herpes de tipo 2, que se supone que es genital, ¿no? Eso es lo que también nos llamó la atención a nosotros. Después, ¿cómo es que uno llega al diagnóstico? Lo ideal, en un mundo ideal, es que la persona llegue con síntomas de meningitis o de encefalitis, tú le sacas el líquido cefalorraquídeo, tienes tu laboratorio de biología molecular, llevas tus muestritas y el laboratorio te corre PCR. Normalmente lo que se recomienda a todo paciente que venga con síntomas de encefalitis o de meningitis, que le corras PCR, reacción en cadena de polimerasa para herpes, para varicela zoster. Si es que sospechas bacteriana, le sacas el PCR múltiple, que usualmente corre Neisseria meningitis, te corre Streptococcus pneumoniae, te corre Haemophilus influenzae y Streptococcus suis. Los 4 te corre. Y si es que no,
también depende de si tú haces VIH, le agregas, por ejemplo, herpes 6, citomegalovirus. O, si es que no tienes a la mano esa, la otra manera que puede ser el diagnóstico es a través de los anticuerpos, que es una manera importante, y es lo que yo creo que deberíamos hacer acá. No hay biología molecular disponible, pero lo que sí tenemos son anticuerpos. Entonces, si tú sospechas por HER2 que lo que tiene el paciente es por herpes, tú lo que puedes sacar es un IgG basal, y a las 2 semanas, a los 14 días, le sacas un IgG de control. Si tú ves que los títulos han virado 4 veces, entonces eso lo puedes considerar como un diagnóstico probable de una encefalitis. En este caso, digamos, podría ser por herpes, ¿no? Lo ideal, obviamente, es el PCR. Ahora, el PCR tampoco es una prueba por 100% positiva. Y a veces te puede salir negativo y a veces te puede salir doblemente negativo, a pesar de que lo es, ¿no? Obviamente en este caso se comprobó por una anatomía patológica. Pero a veces, por ejemplo, cuando tú sacas líquido y lo sacas en las primeras 72 horas, podría darte negativo un PCR. Pasadas las 72 horas, no tanto, pero en las primeras 72 horas sí. Y a veces también cuando es un líquido demasiado hemático, también podría salirte o falso negativo o falso positivo. Nos ha pasado con pacientes que tienen virus en la sangre, pero que no la tienen en el sistema nervioso, que cuando es un líquido hemático, también como pasa ADN, podría salir un falso positivo. Entonces, todo hay que tomarlo con pinzas. Finalmente, la decisión del maestro, me acuerdo, fue que la clínica manda. Si te sale un PCR negativo para herpes, le has dado tratamiento para herpes y el paciente está mejorando, manténlo con el tratamiento para herpes, no se lo quites. Siguiente. Entonces, más o menos este año, el 2015, a fines, en el diciembre, salieron fluxogramas más o menos cómo es que uno debería de manejarse en un escenario que tú tienes sospechas de una meningitis o de una meningoencefalitis, ¿no? Y si es que tienes bacteriana, por ejemplo, o estás sospechando de una meningoencefalitis por herpes. Siempre el ABC, ¿no? Con todos los algoritmos, estatus epiléptico, Strobe, que ustedes quieran, todos van a empezar por el ABC, ¿no? Y aparte el examen neurológico y el examen de piel. Pero normalmente, una mala costumbre que no se hace. Todo paciente que ingresa con una sospecha de un cuadro infeccioso, tú deberías de hacer un hemocultivo, ¿no? Y a la par le deberías estar tomando siempre, si le vas a hacer una punción lumbar, que es lo que medita en este caso, deberías estar haciéndole una glucosa sanguínea, para que después tú compares la glucosa que haya salido del líquido cefalorraquídeo y digas si es que hubo consumo o no hubo consumo, ¿no? Aparte le sacas otras pruebas, como prueba de función hepática, radiografía de todas, en el caso de que sospeches que también hay un paciente con tuberculosis. En realidad, por protocolo en el hospital a todo el paciente le sacamos radiografía de todo. Si es que el paciente no está comprometido, no tiene síntomas neurológicos, puedes proceder a la punción lumbar. En algunos casos la punción lumbar está contraindicada, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene signos de focalización, tiene plaquetas menores de 50.000 o tiene una infección en la zona que tú vas a meter la aguja, o sea, obviamente no le haces la punción lumbar y le das tratamiento profiláctico, ¿no? Por ejemplo, tienes un paciente que tiene papiledema o ya le encuentras signos neurológicos focales, si tiene un Glasgow bajo por menor a 10, o estás severamente inmunocomprometido o tienes convulsiones de reciente inicio, es mejor esperar, inicias tratamiento empírico y le sacas en este caso una tomografía no contrastada, y si es que ves que una lesión que ocupa espacio, no haces, pero si es que no hay una lesión que ocupe espacio, le haces la tomografía. Normalmente, para que ustedes vean, no es un pretexto que tú tengas que esperar la tomografía para hacer una punción. Si tú, para hacer un papiledema, haces un fondo de ojo, si no tienes edema de papila, podrías proceder a la punción lumbar. Y una vez que hace la punción lumbar, lo que normalmente pedimos es un citoquímico, luego vamos a ver las características del líquido para un viral, para un bacteriano, para un específico, vas a ver la cantidad de proteína. En general se dice que la TB y la bacteriana elevan proteínas, la viral no casi, la glucosa están consumidas en la TB y están consumidas en la bacteriana. Usualmente se considera que 0,6 es lo ideal, ¿no? Lo normal. Por debajo de 0,4 apunta bastante a que sea bacteriana. Le haces una tinción de Gram y lo ideal es hacerle PCR para herpes. Ya de forma particular ROE lo hace, ¿no? NAMRU nosotros ya no lo hacemos, pero de forma particular ya ROE realiza PCR para herpes. Inclusive ahora hacen enterpex, o sea, te corren enterovirus y te corren herpes también. Y lo ideal es que le vas corriendo la punción lumbar. En mi hospital demora como 3 horas que le salga el citoquímico e inicias tratamiento empírico, ¿no? Normalmente lo que inicias es tratamiento para herpes, que vamos a ver luego las dosis, inicias tratamiento para meningitis bacteriana, que solamente es una cefalosporina, y le metemos dexametasona usualmente previo o con la primera aplicación de antibióticos. ¿Siguen? Entonces, para el diagnóstico, como le decía, usualmente es el líquido cefalorraquídeo.
En el caso del enterovirus, el herpes y la varicela, lo ideal es que tú le puedes hacer un PCR en líquido cefalorraquídeo. Las guías te recomiendan que hagas, inclusive algunas te recomiendan que hagas los tres. Primero, como les decía, porque enterovirus es la causa más frecuente. La otra, porque el herpes tiene tratamiento, al igual que el de la varicela, ¿no? Y lo otro que también va a determinar, si tú sacas un escenario ideal, sacas un PCR para herpes, lo que tú haces es inicias tratamiento, lo mantienes por 14 días, si es un paciente inmunocompetente, a los 14 días corres otro nuevo PCR y si ya se negativizó para hacer el aciclovir, si es que no se ha negativizado y sigue positivo, le das durante 7 días más, ¿no? En el inmunosuprimido no, en el inmunosuprimido das por 21 días el aciclovir, sacas un nuevo PCR si es que ha negativizado para, si es que no, te tienes que seguir dando por 7 días más. Lo otro es, en el caso de HIV, el HIV también puede hacer lo que se llama un síndrome retroviral agudo, puede dar síntomas como si tuviera una meningitis y en este caso lo que hace es una serología. En otros sitios, por ejemplo como en Inglaterra, sí sacan para mixovirus, en nosotros no se ha reportado, nosotros no lo hacemos, pero en Inglaterra lo hacen. Epstein-Barr, sí, tuvimos casos de Epstein-Barr, varios más de lo que esperábamos, y si es que estuviera disponible el PCR, podríamos hacerlo, ¿no? Siguiente. El problema es que no todas tienen tratamiento. Entonces, cuando llegas a identificar la causa de la encefalitis o de la meningoencefalitis, lo que puedes llegar a hacer es darle tratamiento específico para lo que tienen, ¿no? Entonces puedes usar desde aciclovir, ganciclovir o valaciclovir. Normalmente la encefalitis por herpes va a mejorar con aciclovir. En Perú tenemos aciclovir ya endovenoso, no en todas las instituciones, pero hay. Si es que te sale un PCR positivo y cumple los criterios de gran para encefalitis, arrancas con aciclovir a 10 miligramos por kilo por dosis o 30 miligramos kilo día, ¿no? Usualmente tienes que hidratar bastante al paciente porque eso te puede dar nefropatía por cristales del aciclovir, ¿no? Los que hemos tratado han ido espectacular, se despiertan, salen del coma, dejan de convulsionar, van muy bien. En el caso que sea una meningitis por herpes, como ustedes vieron que por ejemplo es frecuente por herpes 2, puedes darle valaciclovir, por vía oral inclusive, por 7 a 14 días y suficiente. Es que si es encefalitis por varicela, lo que tenemos disponible en el Perú es aciclovir. En este caso, normalmente damos 14 días, ¿no? No tenemos valaciclovir endovenoso. Si es que es meningitis por varicela zoster, valaciclovir. El problema es que esto no ha sido muy bien estudiado porque mucha gente lo soslaya, ¿no? O creen que no es frecuente, pero en realidad sí es frecuente. Lo otro que tienes, por ejemplo, por citomegalovirus, por herpes 6, que por ejemplo si es VIH, está en el protocolo que tienes que correr el PCR para herpes 6, das ganciclovir. Y otro tipo de meningitis encefalitis, ya reciben solamente corticoides y monoglobulina, ¿no? Siguiente. Entonces, en el caso pasando ya al otro punto, en el caso de la bacteriana todavía constituye un problema de salud pública, ¿no? Por la cantidad de casos, si bien no es tanto como la viral, de cajón, la que se lleva más a la cabeza es viral, luego la bacteriana, el problema es la secuela, ¿no? La meningitis bacteriana no identificada, no adecuadamente tratada, te va a quedar secuelas, ¿no? Secuelas cognitivas, secuelas ópticas, si es que no la tratas, ¿no? Y el otro problema que estamos teniendo es que cada vez hay mayor incidencia de estreptococo neumonía y penicilina resistente, ¿no? En el hospital tuvimos 2, pronóstico fatal, fallecieron las 2, eran estreptococo neumonía que nunca se pudo tratar con nada. O sea, las 2 fallecieron, me acuerdo. Es más, esta es la primera vez este año, la primera vez que empezó a ver estreptococo neumonía altamente resistente, o sea, comprobada por cultivo, comprobada por coaglutinación, que eran estreptococo neumonía, pero no respondieron a ninguno de los esquemas que luego van a ver, ¿no? O sea, se fue escalando, ceftriaxona, vancomicina, meropenem, moxifloxacino, y las 2 se fueron, ¿no? Se está empezando a ver. Y eso también es importante porque también eso hace un poco que cambien los tratamientos empíricos, ¿no? Todavía en nuestro país solamente se aplica ceftriaxona, mientras que en Estados Unidos se utiliza una cefalosporina de tercera más vancomicina, ¿no? Acá todavía no está por protocolo darle vancomicina, pero cada vez están empezando a ver estreptococcus pneumoniae que son penicilino resistentes, ¿no? La edad media de la meningitis bacteriana es 42 años, pero como usted sabe, la meningitis bacteriana se puede presentar en cualquier momento de la vida, ¿no? Normalmente en menos de los 2 meses la etiología son gram negativos. Pasados los 2 meses ya empiezan a ver estreptococcus pneumoniae, pero si son muy niñitos, mejor piensa que puede ser listeria
o si son muy adultos, ¿no? Eso le pasa a mis residentes que a veces se olvidan que tienen que poner ampicilina, ¿no? Lo ideal siempre es paciente muy pequeño o muy anciano, mayor de 60 años, con sospecha de meningitis bacteriana, agregarle ampicilina para cubrirle listeria, ¿no? Y la fatalidad todavía sigue siendo alta, ¿no? Es 14.3, pero esto ha bajado, ¿no? Antes la fatalidad era, cuando no habían antibióticos, la fatalidad era casi el 100%. A medida que han aparecido los antibióticos, la fatalidad por meningitis bacteriana ha ido bajando. Siguiente. Entonces, más o menos es para lo que vean, la gran mayoría de meningitis bacterianas se dan en pacientes muy pequeños, no menores, usualmente gran negativo. Luego se van dando a medida que va dándose la edad, pero usualmente ven un pico acá entre los 2 a los 23 meses y luego ya un pico de adulto entre 50 y 64 años, ¿no? Que es cuando se ven los casos de meningitis bacteriana. Sí. Entonces los agentes también van variando, ¿no? Antes de la vacuna para Haemophilus era el más frecuente. Llegó la vacuna y los casos bajaron. Son raros. El pasado el doctor Guevara está haciendo un recuento, creo que en 5 años habrá tenido 1 o 2 casos de Haemophilus influenza. La mayoría de las cabezas son estreptococo, neumonía. Y bueno, no lo puse acá, me pasó, pero nosotros reportamos un caso en Carrión, que tuvimos un caso de un estreptococo X o epidémico, que nos lo aprobaron en Inglaterra para el Journal of Microbiology, porque era la primera vez que se reportaba en Latinoamérica, nunca se había reportado en Latinoamérica, y el estreptococo grupo C, como ustedes saben, es de animales, es de caballos, o sea, nada tenía que hacer en un líquido cefalorraquídeo de un ser humano. Y era un paciente que no tenía factores de riesgo, ¿no? Es una bacteria que normalmente se ve en caballos, en pacientes que crían caballos, o que crían cabras, o que tienen que ver con establos, o que toman, en fin, este señor creo que lo único fue que tomaba leche que no sabía de dónde era y queso que no sabía de dónde era. Pero ya se reportaba en Perú. Perú ha tenido ya un caso de estreptococo, bueno, en realidad ya tuvo 2 casos de estreptococo X o epidémicos tipo C, de caballos, por si acaso. Bueno, caballos, cerdos y cabras. Pero en general, a la cabeza va estreptococo neumonía. Se da en todas las edades, pero lo puedes encontrar usualmente más que todo en adultos. Es más, el tratamiento que tú instauras, que es la ceftriaxona, es buscando cubrirlo, ¿no? La listeria, que es un agente importante, hay que tener cuidado en los extremos de la vida, ¿no? En los adultos mayores y en los neonatos. Mientras que los gran negativos, más que todo, se ven en pacientes pequeños, ¿no? Menores de 2 meses. El Haemophilus influenzae ha bajado, usualmente se dan pacientes que tienen una disminución de la inmunidad, ¿no? Usualmente las vacunas, más aún si se han sido pacientes que han sido esplenectomizados, porque también están predispuestos a hacer la infección. Siguiente. Entonces, hay varios factores de riesgo. Se cree que en el caso de las bacterias colonizan o son bacterias que evaden el sistema inmune y que pueden llegar a invadir por cercanía al sistema nervioso central, ¿no? Puede haber una fuente localizada, hace una bacteria, entra al sistema nervioso, o también puede entrar por infección contigua, ¿no? Cuando a veces hacen mastoiditis o titis, esta puede entrar al sistema nervioso y también organizar una meningitis, ¿no? El caso que le reporté el estreptococo X fue por una otomastoiditis. Siguiente. Y lo que se ha visto es que las bacterias colonizan, penetran mucosas, pueden producir un cuadro de bacteriemia local o puede haber una infección cercana, ¿no? Una otomastoiditis, invaden el sistema nervioso por acá o por acá y se multiplican en el espacio subaracnoideo, ¿no? El problema de las bacterias es que van a liberar la cápsula de las bacterias, provocan una respuesta inflamatoria exagerada, y esa es la razón por la cual le das corticoides, ¿no? Y por diferentes vías, ya sea por estimulación de la glía, por invasión leucocitaria, por incremento de resistencia a la salida del líquido cefalorraquídeo o por incremento de la permeabilidad de la barrera, se van a producir diferentes tipos de edemas que a la larga van a llevar a muerte neuronal, ¿no? Provocas un edema citotóxico, edema intersticial o un edema vasogénico, y esto contribuye a la muerte neuronal. El hecho de que haya una exagerada producción de citoquinas proinflamatorias justifica el uso de corticoides, que vamos a ver ahora. Entonces, a medida que se dan los eventos en la meningitis bacteriana, también se dan los eventos clínicos. En la primera fase, cuando solamente están liberando citoquinas proinflamatorias por la invasión bacteriana, como decía, por la pared bacteriana, en respuesta a la pared bacteriana, y se inflama el espacio subaracnoideo, la persona básicamente lo que tiene es cefalea y fiebre. En la segunda fase, cuando hay una encefalopatía subpial, que ya es por citoquinas y otros mediadores químicos, la persona ya tiene meningismo, puede haber confusión. Como yo le decía, un bacteriano usualmente no está despierto, usualmente está reposando, con un poco de trastorno de conciencia, y es aquí donde empieza a reducirse la glucosa en el líquido cefalorraquídeo.
En la tercera fase ya hay ruptura de la barrera hematocefálica, ya hay migración de los leucocitos, hay un desarrollo mayor del edema cerebral y se produce la elevación de la conciencia, la elevación de la presión arterial, de la presión intracraniana. Lo ideal siempre es cuando haces una punción lumbar es que le midas la presión intracraniana, no está elevada, y se empiezan a incrementar proteínas y ya pueden inclusive haber síntomas focales, ¿no? Se puede producir cuadros de vasculitis. ¿Sigue? En la cuarta fase, ya en los eventos intermedios, hay alteración de flujo sanguíneo cerebral, aumento de la presión intracraniana y vasculitis, y eso te puede llevar a convulsiones o focalidad neurológica. En el evento ya tardío ya hay una injuria neuronal, el paciente ya presenta parálisis, incluso puede llegar al coma, y si es que no recibe tratamiento, el paciente puede incluso llegar a fallecer. Ahora, no todo es meningitis bacteriana, hay que buscar otras causas. Hemos tenido, por ejemplo, empilemas subdurales, en pacientes, por ejemplo, que tienen sinusitis mal curada, que también hemos tenido en el hospital, y que pueden haber sinusitis parameningias, también pueden haber accesos durales, accesos cerebrales, que el manejo es diferente, meningitis aséptica o meningitis química, ¿no? Hay sustancias, por ejemplo, hay medicamentos, irónicamente algunos antibióticos te pueden dar un tipo de meningitis química. Normalmente cuando el paciente entra por meningitis o por meningismo, le hacemos una historia, vemos qué tipos de antibióticos está recibiendo, ¿no? Metronidazol, todos ellos, que podrían originar síntomas compatibles con una meningitis, ¿sí? Como decía, en el caso de la PL, tienes que hacer una PL en una meningitis bacteriana y sin embargo hay contracciones absolutas, ¿no? Si le encuentras papiledema, si es que le encuentras infección donde vas a colocar la aguja, o si tiene hidrocefalia que es obstructiva, o si hay una herniación que lleves una tomografía, no lo haces. El paciente está en shock, le pasa fluido y le sube la presión arterial sistólica por encima del 100, y que tiene alteración de la coagulación. Normalmente no punzamos si el paciente tiene menos de 50.000 plaquetas, o si le encuentras signos neurológicos focales, ¿no? Más o menos si son de fosa posterior, no metes la aguja porque se te pueden clavar. En algunos consideran que si el paciente tiene una escala de Glasgow menor de 8 y tú no tienes una imagen que no te diga que tiene una herniación o algo, es mejor no punzar. Y si el paciente está convulsionando, también ese rato no es aconsejable punzar. Normalmente arrancas tratamiento empírico. Entonces, siempre que llegue un paciente a la emergencia y sospechas meningitis bacteriana, tienes que hacer un hemocultivo. Si tú le inicias antibiótico o la mala costumbre del programa ya tomó antibiótico, el riesgo, por ejemplo, de que yo le encuentre algo en el líquido es bajo. Pues a veces en la sangre lo puedo encontrar. Siempre que vas a iniciar antibióticos, si estás sospechando de meningitis bacteriana, tienes que darle dexametasona. Y la dexametasona, si bien inicialmente se probó para neumococo y para meningococo, actualmente las guías, tanto la europea como la americana, dicen que se puede utilizar para todo, ¿no? Y me acuerdo que esta charla la di hace 2 años, desde 2 años solamente la recomendaban para la primera, no para las otras, pero lo que se ha visto en ensayos clínicos en los cuales a un grupo, al margen del germen, se les dio corticoide, otros no, se vio que el pronóstico era mejor para los que recibieron corticoide que los que no recibieron corticoide, al margen de la etiología específica, ¿no? Y Cochrane en un inicio, por ejemplo, nosotros normalmente acá hacemos cefalosporina. Lo ideal sería, entre el paciente con meningitis bacteriana, lo punzo, se aísla el germen, saco el antibiograma, y si el paciente, por ejemplo, es sensible, por ejemplo, a penicilina, debería darse penicilina, pero la mayoría no se arriesga, la mayoría sigue el tratamiento y termina con la ceftriaxona, con el medicamento que se lo arrancó, ¿no? Siguiente. En el caso del tratamiento, normalmente se debería admitir al paciente temprano, ¿no? Y lo ideal es que a la hora ya le debería haber iniciado el tratamiento, ¿no? Algunos inclusive dan tratamiento previo, ¿no? Para la medicación. Lo ideal es que en la emergencia le hagas la PL, los estudios que hemos referido, y si se tiene presión intracraniana, se puede posponer la punción lumbar, pero inicias la antibiótico-terapia. Normalmente hacemos ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas. Bien. Si es que el paciente es alérgico a betalactámicos, se puede dar vancomicina, si es que sospecha de neumococo, y se puede utilizar cloranfenicol y meningococo. Nosotros nos ven con el cloranfenicol, no tenemos el problema de anemia plástica. Si es que las regiones son resistentes a penicilina, le puedes dar vancomicina más cefalosporina, que es la guía americana, lo que recomienda dar las dos. Recuerden, todo paciente adulto mayor o en el otro extremo de la vida, dale medicación para el estéreo, solamente le das amoxicilina o en este caso ampicilina, ¿no? 2 gramos cada 4 horas.
y normalmente le das dexametasona. La dosis ya establecida de dexametasona es 0,15 miligramos, dado cada 6 horas, o sea, 4 veces al día, o algunos de frente en el cálculo le dan 10 miligramos cada 6 horas durante 4 días, ¿no? No ha probado que se dé corticoides por más de 4 días, ¿no? Pero solamente, si se olvidan de la regla, denle 10 miligramos cada 6 horas durante 4 días y se acabó. Siguiente. Ahora, antes que me pase, no ha habido actualmente no se han hecho estudios en los cuales en las virales dar o no dar corticoides. Fue una controversia, me acuerdo, en la academia, y en la academia habló un neurólogo mucho mayor que yo, en el cual él decía que cuando los pacientes fallecían, lo que se veía es que había también un edema en la meningitis viral, que es lo que también dice en la fisiopatología. Algunos dan corticoides en la meningitis viral, los dan por 5 días, usualmente no más de eso, pero no van a encontrar trials, ensayos clínicos randomizados, multicéntricos de ese aspecto, ¿no? Pero es un poco arbitrario, pero hay gente que sí da corticoides también en las virales. En la meningitis bacteriana aguda, si tú tienes un aumento de la presión de apertura, un aumento de polimorfonucleares, las proteínas, y si ves que la relación es menor de 0.3, entonces es un alto indicativo de que eso puede ser una meningitis bacteriana. En el caso de la listeria, el líquido puede similar a una MECTEB o a una fúngica. Y los cultivos positivos, puede haber usualmente, la mayoría de los cultivos nos salen negativos. ¿Por qué? La mayoría no manda la cantidad de líquido que se debe mandar. Para empezar, acá estamos pensando en bacteriana, pero no sabemos si es que es una TB. Lo ideal en volumen de líquido, aunque no lo crean, es que deben de mandar 6 mililitros de líquido cefalorraquídeo para cultivo, lo cual implica que son 120 gotas. Porque ya sea que lo vayas a correr para TB o un cultivo de agua o le vas a hacer otro cultivo, mientras más líquido mandes, tienes mayor chance de hacer. Pero si yo te apuesto, en todos los hospitales mandan la botellita, el frasquito con las 20 gotas y no mandan más a cultivo. Por eso es que la mayoría de cultivos son negativos. Solo que sea un líquido extremadamente purulento que nos ha pasado y que sale en positivo. Pero si tú mandas mayor volumen, tienes mayor chance de que el líquido te salga positivo. Siguiente. Para veces ocurre que le sacas el líquido y el líquido no te ayuda del todo. Si no te ayuda del todo, tienes dudas, puedes repetirlo. Lo puedes repetir a las 24, a las 48 horas, porque a veces, por ejemplo, en el caso de la TB, tú puedes ver que esta vira, ¿no? Vira de polimorfonucleares, inicialmente tú pensabas que era bacteriana, le sacas a las 48 horas y ves que ahora más bien son los linfomononucleares que están elevando. Entonces dices, no, esto va más para TB. Entonces, por ejemplo, si en pacientes, nos ha ocurrido pacientes que han venido con 3, 4 aplicaciones de ceftriaxona y que no han mejorado, obviamente que no van a mejorar, tendrías que repetir si es que tienes duda en el diagnóstico, o si tú, por ejemplo, pensaste que tenía algo, le diste tratamiento para eso y no responde, mejor repite el líquido. Y que, por ejemplo, tú tienes pacientes que normalmente si le das vancomicina y le das dexametasona de forma concomitante, irónicamente la dexametasona mejora el pronóstico, pero la dexametasona no permite que penetre bien la vancomicina a nivel del sistema nervioso central. Si tienes un meningitis que no le encuentras, si tienes gram negativo, sería mejor repetir para ver si es que es así. Si es que tienes meningitis, por ejemplo, por complicación de un shunt a nivel de líquido cefalorraquídeo, o si se está administrando terapia intratecal, también sería bueno que repitas la PL para ver si es que ha habido contaminación. Por ejemplo, los líquidos nos ayudan bastante. Normalmente, tú primero ves la presión de apertura, ¿no? En centímetros, normalmente en milímetros de mercurio es menos de 12 a 16, por encima se considera que es alto. En centímetros de agua son de 100 a 120, por encima de ellos se considera que es anormal. Entonces, en el caso de las bacterias, van a pasar todas, excepto para la sífilis y para el virus. Normalmente la bacteria y la TB tienen presión de apertura elevada, ¿no? Pero los leucocitos también. En la meningitis bacteriana hay una elevación brutal de células. Normalmente se dice que son más de 100, ¿no? A veces inclusive puede llegar a pasar de 1000. En la TB también hay bastantes células, entre 5 a 100, al igual que en otras patologías como la sífilis. En el virus es variable, normalmente no eleva mucho células, o a veces sí. En el caso de la glucosa, lo normal, como le decía, es que la relación sea 0.6, 2 tercios del valor sanguíneo. En el caso de las bacterias, se dice que cuando tiene un corte menor de 0.4 es altamente probable que sea por meningitis bacteriana. La TB también tiene consumo, igual a veces la sífilis, los hongos, ¿no? A diferencia del virus que no. Y las proteínas, normalmente la bacteriana y la TB elevan proteínas. No tanto las virales, pero podrían elevarlas un poco, ¿no? Pero la bacteriana y la TB elevan proteínas. No, es raro que tú veas una tuberculosis con proteínas menor de 100. Hemos tenido, pero normalmente elevan por encima de 100 la meningitis TB. Siguiente.
El Continuum fue justo el último Continuum del 2015 que salió en diciembre. Igual, como ustedes ven acá, a la cabeza en niños y en adultos es estreptococo, y lo que recomiendan los americanos, porque ellos ya tienen resistencia, es la encefalosporina tercera de cuarta más vancomicina, ¿no? Si tienes antecedente de otitis, mastoiditis, que es lo que tenemos nosotros, usualmente buscas por estreptococo, igual le das encefalosporina más vancomicina, pero le agregas metronidazol. Si son adultos mayores de 55, aparte de todo lo que le estás dando, le agregas ampicilina, que usualmente son, como decía, 2 gramos cada 4. Si tienen endocarditis, cefalosporina con banco, si están inmunosuprimidos, igual, pero le agregan ampicilina por el problema de la listeria. Los neuroquirúrgicos tienes que ver con darle una cobertura más amplia, con meropenem, y si tienen dispositivos intraventriculares, le agregan metronidazol por el problema de la colonización. Siguiente. Entonces, ¿por cuánto tiempo da? En la gran mayoría, que es una pregunta que siempre hacemos, no se llega a aislar el germen. Sabes que era una bacteriana por las características del líquido, leíste la ceftriaxona, mejoró, pero en general, si es que tú no llegas a determinar qué agente tuvo, normalmente lo deberías de dar por 10 a 14 días, ¿no? En el caso de la meningocócica son 7 días, nosotros le damos durante 7 días, ¿no? La listeria es más tiempo, son 21 días que reciben ampicilina. Cuando son gram negativos de hormona, les dan 21 a 28 días. Esa es más o menos la cantidad de días que deberían dar el antibiótico. Me acuerdo porque de un caso de otro hospital le habían cortado antes. Usualmente cuando no es especificada, por lo menos tienes que darle 10 días, no 7. Siguiente. La pregunta, como les decía, la dexametasona se recomienda si no se quieren hacer problemas con la cantidad del 0,15, denle 10 miligramos de frente cada 6 horas por 4 días. Lo que recomiendan las guías es que lo tienes que dar antes del antibiótico o con el primer antibiótico, la dexametasona, lo cual disminuir esta reacción inflamatoria que se produce. Se ha visto que disminuye la cantidad de secuelas que se producen en forma de sordera, por ejemplo. Si es que tú iniciaste dexametasona y luego compruebas que es otra etiología, podrías retirar la dexametasona, ¿no? Como decía, en virus se puede hasta 5 días. El único problema de la dexametasona es que reduce la permeabilidad de la vancomicina. Siguiente. Ahora, algo que debería hacerse cada vez que hay meningococo, se debería de reportar a epidemiología. La quimioprofilaxis hasta diciembre incluía la ciprofloxacina. En el continuo, en el último de diciembre, ya no lo considero más, la ciprofloxacina. Si es que son niños, le puedes dar rifampicina a 10 a 20 miligramos por kilo, le das durante 2 días. Y en el caso de los adultos, nosotros tomamos 600 miligramos de vancomicina cada 2 horas por 4, o sea, 2 días. O yo no lo hago, me pongo una ampolla de ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular. Prefiero grabar, que no se ha pasado. Normalmente a veces que tienes contactos cercanos que han tenido meningitis meningocócica, le das también la profilaxis, ¿no? Lo que más estila ahora era la rifampicina. Hasta antes de esto tomábamos ciprofloxacina en dosis única. Lo quitó el continuo en diciembre del año pasado, hace un mes. Siguiente. Solamente si es que ha habido contacto boca a boca se debería tomar profilaxis. Que la verdad en el hospital, cuando saben que es meningococo, todos como locos agarran y toman profilaxis. Bueno, yo lo hago, por si acaso. Y en el caso de brotes, por ejemplo, evaluar la posibilidad de vacunas para meningococo. Y hay sitios que tienen sus programas de vacunación, vacunas contra Neisseria meningitis y Haemophilus influenzae tipo B. La polivalente no tiene para Haemophilus influenzae, hay otras vacunas que son específicas para esto y que han bajado sus tasas de meningitis por este agente. Siguiente. El trabajo lo presentamos en Viena, fuimos al Congreso de Enfermedades Emergentes a hacer justamente la etiología de meningoencefalitis, ¿no? De los pocos PCRs que corrimos en el NAMRU para meningitis bacteriana, la cabeza iba Streptococcus pneumoniae. Encontramos un caso de Neisseria meningitis, 2 Streptococcus X o epidémico que nos valieron publicar también. Y lo que se busca es que se llegue a crear centros de biología molecular para que sea un solo centro en el cual se pueda dedicar al diagnóstico de eso, ¿no? O sea, que todos los hospitales puedan referir el líquido cefalorraquídeo y este único centro procesar los líquidos para poder determinar la etiología, ¿no? Sería inútil que cada hospital tenga un centro de biología molecular, pero lo que se busca es eso, ¿no? En el NAMRO lo hicimos por 5 años, se acabaron los grants y bueno, ya no se hace más, pero
Fue una experiencia bastante interesante porque pudimos determinar más o menos de teología y como les vuelvo a recalcar que el herpes es una causa importante en nuestro país. Eso es todo. Gracias.